Estamos en el episodio número 9 de la Orden de los Caballeros Científicos y tenemos un invitado muy especial para nosotros, Juan Carlos de La Serena, el gran físico. Nos ha acompañado en diversas tertulias y también en algunos viajes místicos. Y... Aventuras varias. Ah, perdón. Aventuras varias. Aventuras varias. Y él, no sé, tiene es muy experto en física partícula y nos gustaría que él, bueno, nos contara algunas de sus aventuras. Y te doy la bienvenida, Juan Carlos, muy bienvenido a nuestro programa. Para mí es un privilegio que tú estés acá, desde La Serena. Muchas gracias, Parra. Yo también estoy súper contento que me hayan invitado. De hecho, estaba esperando por qué no me invitan, decía yo, por qué no me invitan. Pero finalmente Siempre estuviste en la lista, Sí. de los invitados, en serio, sí es verdad. Corrió la lista, corrió, sí. Sí, sí. Es que no podéis luchar contra un detector con una cámara de niebla. Po. Alfredo ahí la rompió. Po. No podéis pelear contra una cámara de niebla. Por ejemplo. No, pero Juan Carlos tiene el carisma. Tiene el carisma. El carisma. Bueno, del Alfredo también, güey. El carisma. Todos tenemos carisma. Oye, te voy a hacer una pregunta. Explícame qué es el LHC. ¿Qué es el LHC? Bueno, es un experimento de la física de partículas, digamos. Primero yo creo que puedo un poquito decir lo que es la física de partículas. Es así en su palabra súper simple. Es la búsqueda de los componentes básicos de la materia. Es decir, cuáles son los componentes fundamentales, lo que es una pregunta muy antigua que venía de los griegos, que buscaban cuál es la cosa esencial que constituía todo, digamos. Lo único que lo diverso. Claro, Demócrito, por ejemplo, salió con la idea del átomo, que venía de ahí, digamos. Hay mucha diversidad en el mundo, pero tal vez, razonaban ellos, tal vez esa diversidad de alguna forma es simplemente distintas configuraciones de algo único que compone todo. Entonces esa idea de pensamiento se ha desarrollado a través del tiempo y básicamente es lo que es la búsqueda que hoy día sigue la física de partículas, es decir, todo lo que nosotros vemos, el universo, la cerveza, el computador, todo tiene componentes que nosotros sabemos ya que, por ejemplo, tenemos la idea del átomo bien interiorizada en nuestra cultura. Pero finalmente dentro del átomo hay otras partículas, están los protones, los neutrones, los electrones, dentro del protón están los quarks, y uno puede estudiar cómo esas partículas que son como fundamentales, cómo interactúan entre sí, cuáles son las reglas que las rigen, cuántas hay. Y el LHC, para devolver la pregunta que me hiciste, es el instrumento que tenemos más poderoso hoy en día para el estudio de esas partículas, lo que alguna vez se puede pensar por el microscopio, que es decir, que te lleva a poder entrarte en la materia e intentar entender lo que está chiquitito, hoy es el LHC. Pero el LHC es un monstruo de la ingeniería que tiene 27 kilómetros de diámetro, que está a 100 metros bajo tierra, está en Suiza, una parte en Suiza y una parte en Francia, y que lo que hace es colisionar protones, como colisionar átomos de hidrógeno, ¿no? Porque el átomo de hidrógeno es como si fuesen protones. Tiene gases de hidrógeno, los aceleran con campo eléctrico, campo magnético, lo hacen chocar, y luego estudian el resultado de la colisión, del choque. Entonces es un equivalente a hacer chocar dos autos a alta velocidad y querer entender a través del desastre del choque cuáles son los componentes internos del auto. Entonces esa es la estrategia que se usa. En vez de mirar con un telescopio el auto, o sea, con un microscopio, perdón, yo destruyo el auto y veo qué es lo que está dentro. Lo mismo hacen con los protones, sí, lo destruyen, ojo, ven el resultado de la destrucción. Así chocar los autos, que son estos los átomos, porque no podéis mirarlos. Ese es el problema. Sí, exactamente. Exactamente. Además que yo quiero entender lo muy chiquitito, para entender lo muy chiquitito, de alguna forma, igual que los autos, si necesito, en mi caso necesitaría los autos chocarlos a muy gran velocidad para poder que se rompan de tal manera que pueda entender que había una tuerquita por ahí o qué sé yo,
los componentes más chicos del auto. Entonces, en este caso, necesito construir experimentos brutalmente grandes, que es como el LHC, 27 kilómetros de diámetro, para poder lograr acelerar estos átomos que vendrían siendo como el análogo de los autos, a muy alta velocidad, cosa que se rompan lo más posible. Y entender su estructura interna, cómo las interacciones que hay, es decir, las reglas que hay entre estas partículas cuando se acercan, cuando se ven, cuando chocan, qué sé yo. Ese es el LHC. Si yo había escuchado la analogía que decías tú de los autos. Ah, perdón. No es lo mismo que el LSD. Ah, ya, sí. Yo había escuchado la analogía que tú decías de chocar el auto, pero con los relojes, que tú, porque como está en Suiza, era como que tú agarrabas un reloj antiguo y lo destruías, y decías, contra la pared, y saltaban los resortes, los engranajes, y después como que tú tratabas de ver cómo funcionaba el mecanismo. Es como claro, la analogía es muy buena porque si en el fondo tú agarras el reloj o el auto y lo haces chocar despacito, a lo más quizás se le salga la tapa al reloj o se le abre el capó al auto. Claro. Y de ahí tenés que mirar y decir, no sé, este motor funciona con qué tipo de benzina, qué aceite tiene. ¿No, cachai? O sea, ni siquiera sabéis que tiene un motor. Así como que se abre y miráis recerca, ¿no? Es un motor. Va a tener que chocar de nuevo. Claro. Ahora, que el más fuerte choque, más adentro podías ver del motor o del mecanismo del reloj. Es interesante esa analogía, me encuentro que... Una pequeña paréntesis que quería hacer, esto hace una conexión con el capítulo de los rayos cósmicos, porque en el espacio tú tenés, estas colisiones suceden en forma natural, entonces estas partículas que detectábamos, que venían de estos cataclismos cósmicos, digamos, las partículas de alta energía que decíamos nosotros, los rayos cósmicos, vienen de eventos de este estilo. Yo no recuerdo el LHC que tan arriba llegaba en energía, pero no era ni comparable con las que se producían en... Sí, son un par de órdenes de magnitud. O sea, lo que pasa es que los rayos cósmicos no todas son tan energéticos, tienes una distribución, digamos. Sí, las menores son energéticos, los que menos llegan, digamos. Pero si haces la comparación, sí, algunas, las menos, tienen creo que 1 o 2 órdenes de magnitud más que LHC. Es así. O sea, la energía, si tú comparas un poco más técnico, digamos, tienes que comparar la energía de centro masa, que se llama, que es la comparación justa. Si haces esa comparación justa, finalmente sí, algunos de los rayos cósmicos son de un poco de mayor energía, pero son muy pocos, son menos y no es controlado. Entonces, el laboratorio es mucho mejor. Claro. Tenéis que tener la suerte de tener un estanque para medir el rayo cósmico de alta energía y que justo pase por ahí. Ya. En cambio, el otro es un experimento absolutamente controlado. Ahora, hay un punto súper interesante que uno podría decir, bueno, si nos pegamos a la analogía del auto, uno podría decir, bueno, ¿y por qué he hecho así romper el auto? ¿Por qué no te ponía a abrir el auto? Si no me enojo que lo destruyáis, o sea, ¿por qué no lo desarmáis mejor? ¿Qué estáis haciendo? O sea, igual te sale más o menos caro. Y yo creo que la respuesta a eso, la verdad que no me la acabo de preguntar, pero tiene que, me acabo de intentar seguir la analogía, digamos, siguiendo la misma línea, creo que tiene que ver con que el hecho de que uno tiene una visión estática de los átomos. Entonces, esto tiene que ver con la mecánica cuántica, porque uno en la mecánica cuántica lo que te dice tienes el principio de incerteza. Y el principio de incerteza te dice que tú tienes una relación entre la precisión de la posición y la precisión del momentum, que vendría así como la velocidad, digamos, o está relacionado con la energía. Entonces, si yo quiero estudiar, o sea, si yo quiero si me quiero ir al mundo atómico, al mundo de los chicos, que es lo que me interesa, los componentes fundamentales, lo que está muy, muy chiquitito, lo que estoy queriendo decir es que estoy estudiando lo muy chiquitito. Es decir, que de acuerdo al principio de incerteza, quiere decir de que tienes una precisión en la posición, sabes que estás en muy chiquitito, los tamaños muy, muy chicos. Y eso inmediatamente implica de que tú no tienes un control sobre el momento, que en este caso está asociado a la velocidad, en tu medición de los átomos. Es decir, intrínsecamente, con esto es un poco, tiene algo un poco técnico de mecánica cuántica, pero básicamente que la idea de que los átomos son una cosa estática, o de que están ahí menos quietitos, a baja velocidad, no es real, sino que el mundo subatómico, el mundo pequeño, es un mundo que se está moviendo a mucha velocidad de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica.
Entonces, tú estás obligado a lidiar, si quieres irte a la física de partículas, con cosas que se mueven a la velocidad cercana de la luz. O sea, el mundo atómico, la mesa yo la veo quieta, pero el mundo atómico, mientras más chico me voy, es un movimiento de todo, de muy, muy rápido, donde yo no tengo control, no tengo cosas quietas, digamos. No existe lo chico y lo quieto al mismo tiempo. Básicamente lo que te dice al principio de incerteza de la mecánica cuántica. Perdón por lo Entonces, que voy no a decir, tengo el por ser análogo tan del lejos, auto pero quieto que puedo desarmar, digamos. no puedo dejar de pensar en los Avengers y en el mundo cuántico y cuando vuelven al pasado a matar a Thanos. De hecho, Perdón por mi referencia, Mira, pero es que tiene que ver con si los hubiese preparado la analogía de antes, tal vez lo hubiese podido hacer mejor, digamos, pero... No, pero no, a lo que yo voy es que yo algunas veces pienso que tú tenías razón, yo así volviendo a la analogía del auto otra vez, tú, claro, la colisión y el estudio de estas cosas, que estos fragmentos que se producen en este evento de alta energía, es como la herramienta, entre comillas, que nosotros tenemos, pero es porque no tenemos otra. Y exacto, ese que no tenemos otra es una limitación, no sé si es universal, eso es lo que yo nunca, y yo con Mauro me he enfrascado en discusiones así de carácter filosófico, que siempre convergen al infinito, en eso sí, que yo algunas veces creo que no es tan universal como uno cree. Seguramente puede que exista algún otro medio que nosotros desconocemos, algún otro... O sea, no puedo dejar de pensar en Faraday y todo esto, así que como que veían los fenómenos eléctricos o electromagnéticos y no cachaban nada, y se imaginaban muchas cosas, y que después como que en el advenimiento de nuevas tecnologías y nuevos instrumentos pudieron efectivamente visualizar, entre comillas, la electricidad. Y a lo mejor para nosotros también puede que haya algo así, o sea, en algún ¿Pero momento. qué, no es qué dice que no es lo universal? El hecho de que nosotros no podamos... no podemos medir. En ¿cómo fondo, el se...? principio de O sea, determinación. el principio de incertidumbre seguramente sí es universal, pero que no tengamos otra herramienta que nos permita estudiar Otra herramienta que lo hace. comportamiento subatómico. No, claro, seguro. ¿Cachai? De hecho, esa es la gran traba que hay hoy en día, que tenéis experimentos muy grandes y muy, muy caros. Entonces, Para mirar cosas muy chicas. la ciencia siempre empuja a la tecnología y la tecnología empuja a la ciencia, digamos. Sí. Y hoy en el área de la física de partículas, la gran traba es la tecnología. Necesitamos tecnología que logre hacer experimentos no tan monstruosos. Igual van a ser grandes, digamos, pero no tan grandes. Entonces, Oye, hace falta un salto tecnológico. O sea, oye, dos cosas que quería decir. Una, pero totalmente de acuerdo con lo que dice. Ese es el análisis, digamos, el diagnóstico digamos, que va a hacer finalmente que esta cuestión avance. Te lo va a demorar unas décadas, pero estamos trabados porque el LHC es gigante, después tiene que encontrar otra cuestión y va a ser más grande. más grande, cada vez más grande. En la Tierra. Sí. Oye, Entonces, una de las cosas que tú dijiste, importante, el tema del típico dibujo del átomo que hacen en todos lados, este átomo que tiene un núcleo que parece El budín de pasas. No. No está tan antiguo. Modelo más a la Rutherford, que es el típico núcleo que parece una morita de pelotitas, ¿ya? claro. Con estas elipses dando vueltas que representan a los electrones que están dando vueltas. Esta cuestión está súper errada bajo el prisma del principio de indeterminación, porque de partida no tienes un núcleo que parece una morita. De hecho, la relación núcleo-órbita de electrones es una cuestión enorme de diferencia. ¿Cuánto tiene? Como 4 órdenes de magnitud. ¿Ya? O sea, es prácticamente vacío la cuestión. Claro, es decir, entre el tamaño del núcleo, para que la gente se haga una idea, creo que si uno tuviera un electrón aquí, yo estoy en Valparaíso, el núcleo estaría alrededor de Casablanca, más o menos. Si uno hace la relación, creo que esa es como la idea. O es como una cancha de fútbol, como que tenéis el círculo de al medio y tenéis como el estadio y como una pelota de fútbol. Yo también hay claro, una ahí tiene que buscar más o menos los tamaños. Pero claro, es prácticamente vacío, primero. Y segundo, que como tú no puedes trazar, no puedes determinar la posición de una partícula, tampoco puedes determinar su trayectoria. Y por lo tanto no puedes trazar estas elipses que se ven muy bonitas, pero en el fondo no es eso, es como una especie de nube de probabilidades, ¿no? Y claro. Que el átomo es una cuestión que está permanentemente dinámica y que no se puede mover mucho. Sí, entonces, ahí y lo otro que quería decir es que hoy día estaba haciendo clase a mis estudiantes y no sé por qué salió el tema de, porque estaba explicando la energía de Fermi y todo eso.
y salió el tema de Ant-Man, el hombre hormiga. ¿Ya? No sé si cachas de los Avengers, me acordé que Parra nombró a los Avengers, que ahí había una partícula, la partícula PIM, o PIM, PIM creo que era. Sí, PIM. ¿La viste, Juan Carlos, o no? No. Oh, no sale. Bueno, la idea es que hay una partícula que creo que cambia el tamaño relativo de los átomos, que no el tamaño de los átomos, sino que la distancia entre los átomos. Entonces, con esa partícula tú puedes achicar las cosas. Es como la pastilla de Chiquitolina que tenía Roberto. Claro, el tipo se aprieta con un botón. Porque cambia la relación, que creo que cambia la relación densidad atómica, ¿ya? Es decir, número de átomos partido por volumen. ¿Ya? Entonces, salió a la luz porque precisamente en la energía de Fermi, en semiconductores, en conductores, hay una relación de que el número de átomos partido por el volumen que utilizan. Entonces, pensé qué pasaría si estuviéramos en Ant-Man, la energía de Fermi se me va a las nubes, porque el volumen se reduce rápidamente, pero el número de átomos se mantiene constante. Entonces, la energía de Fermi se me disparaba a casi infinito y rompía la física, porque ahí me quedaba la crema. Bueno, era un comentario, aparte. No sé si habéis visto la película. Yo siempre pienso, por ejemplo, perdón por mi fantasía de Oda, pero yo siempre me imagino, no sé, pues tengo una botella de vino y que tú tuvieras una cuestión y tú la pudieras agrandar, ¿cachai? Así con un rayo, así. Entonces yo tendría vino para tomar todo el rato, pero no es cierto, porque tú no te podrías tomar el vino porque tú agrandaste las moléculas y seguramente no te podrías tomar ese vino. ¿Cachai? Claro. No es lo mismo que tú multiplicáis el vino así como hacía Jesús, sino que esta cuestión es como que tú agrandáis la botella, no es la... es distinto. Bueno, perdón. Convengamos que de repente en estas conversaciones de locura salen ideas buenas. Sí. Salen ideas que, oye, si cambiamos el tamaño... Claro, pero no nos vayamos tanto por las ramas porque se nos va a acabar el tiempo pronto, si el tiempo fuera. Nos quedan 10 minutos. Ya, puta, no sé, a lo mejor Juan Carlos podríamos hacer hablar un poco de si que existen... bueno, habíamos pensado en la materia oscura, la energía oscura, o tal vez puede ser algunos experimentos que vengan del espacio, cómo se conectan las partículas con el espacio, no sé, tienes la cancha, la tabula rasa para explayarte en el tema que tú quieras, y nosotros te seguimos y te complementamos. A ver, podríamos, a lo mejor para terminar la idea así de los ladrillos fundamentales, o de los átomos, finalmente el mundo subatómico es súper raro, digamos. Están en movimiento, las partículas que están ahí se convierten en otras partículas, o sea, ni siquiera podemos decir de que los entes fundamentales, digamos, duran mucho rato, se convierten en otras cosas. Entonces, el mundo es un mundo mucho más raro de lo que se imaginaron los primeros pensadores, digamos, de cómo sería los ladrillos como tú y la naturaleza. Ahora, en ese mundo también resulta que hay partículas que en principio podrían explicar el fenómeno de la materia oscura, que es que es un fenómeno súper raro, que es básicamente que de observaciones de telescopio astronómica se sabe que hay mucha más materia en el universo que la visible es un porcentaje muy pequeño. Se sabe por efectos gravitacionales. Claro, básicamente se sabe por efectos gravitacionales que hay una gran masa, una gran cantidad, alrededor del 23% de la masa, o 25, yo no me acuerdo bien cuál es el 25, de la masa del universo es oscura. Eso significa de que no se puede observar de manera directa con telescopio, no emite luz, entonces yo no voy a ver la luz que emite. Entonces es como, por ejemplo, si estuviese... pero yo sé que está ahí por efectos gravitacionales, como que si el Sol estuviese compuesto, por ejemplo, por materia oscura, yo no lo voy a ver brillar, porque es oscura, pero igual puedo inferir que está ahí porque los planetas están dando vueltas alrededor de él. Entonces, genera movimiento de otras cosas que tienen masa, por efectos de gravedad, puedo saber que hay algo, pero no lo veo. Aclaro una cosa, ¿sí? que para no confundir. Tú estás hablando de la materia oscura.
La energía oscura tiene que ver con la expansión acelerada del universo. Entonces son dos cosas distintas. La energía oscura es mucho más rara. Claro. Pero la materia oscura, digamos, es un poco más fácil de entender en el sentido de que es igual que la otra materia, pero yo sé de que, o sea, tiene el sentido que tiene efectos gravitacionales, se atrae las cosas igual como yo estoy pegado a la Tierra, digamos, hay gravedad entre ellos, pero no emite luz. Por lo tanto, yo no lo puedo observar con telescopio, no puedo ver la luz que se emite desde un telescopio, no puedo observar eso. Pero sé que está porque afecta el movimiento de los otros cuerpos en el cosmos. Y lo extraordinario es que es mucha, o sea, y que lo visible es muy poco. Eso es lo que se sabe por observación astronómica. Y la explicación de eso podría estar, y lo más probable que esté, en la física de partículas. Es decir, que exista algún tipo de partícula que todavía no se ha observado en el laboratorio, que tenga las características necesarias para explicar esta cantidad de materia, que no interactúe con los fotones, que es básicamente la luz, que tenga una cierta cantidad, una masa de tal tamaño, cosa que pueda explicar esta gran cantidad de materia oscura, y eso se busca en experimentos como el LHC, se busca en observatorios subterráneos. Un buen punto para aclarar es que muchas veces en física de partículas existe un modelo que se llama el modelo estándar, donde uno va completando las partículas que tienen que como armar el puzzle completo. Entonces lo que tú estás diciendo en el fondo es, mira, sabes que tenemos que buscar a este sospechoso. Este sospechoso mide tanto, tiene el pelo de tal color, la nariz de tal forma, tiene tanto peso, habla 3 idiomas. Entonces tú describes al sospechoso, pero, y ese sospechoso te explica muchos fenómenos de la física, ¿ya? Pero luego el paso siguiente, para que ese sospechoso sea real, tienes que encontrarlo. Y ahí vienen los experimentos de laboratorio. ¿Ya? Claro, exactamente. Hay indicios de que... Igual el concepto de que nosotros tenemos observables que solamente podemos explicar por interacción gravitacional con materia que nosotros no vemos, también es una limitación, pues yo insisto por ese lado, que tú... bueno, han habido un montón a lo largo de la historia, así como gravedad positiva y un montón de cuestiones. Y también sigo diciendo que es como la misma palabra gravedad, que siempre aparece en todos lados, y como que uno habla vaya para acá de la gravedad, también cuando tú volviendo al mundo cuántico y todo lo que tú decías, también es algo que como no es... o sea, gravitón, no es definitivo que sea una partícula, pero la mejor explicación hasta el día de hoy de todos los fenómenos asociados a la materia oscura es que sí lo es, digamos, que es materia oscura y por lo tanto es una partícula, pero no es definitivo. Podría no serlo y sea una modificación de la gravedad rara, por ejemplo a gran escala, podría serlo. Entonces, claro, no es definitivo, pero están todas las señales apuntando para allá y la gente busca, pero podría ser otra cosa, perfectamente, no en este caso podría ser perfectamente otra cosa. O sea, por ejemplo, volviendo de nuevo, haciendo la vuelta completa al ejemplo de la colisión del auto que tú decías, y claro, si nosotros destruimos el auto para observarlo, y después como que del espacio nos llegan otras piezas, weón, así que tú las veis y dices, oye, esta pieza, como que tú tenías el auto chocado y que tú te imaginabas que era un auto, ¿cachai? Pero te das cuenta que la cuestión era una moto, ¿cachai? Así porque tenía una pieza así que no encaja en ningún lado, ¿cachai? O sea, como algo así, es como que de repente el modelo, si bien es cierto, puede que se acerque al universo. Me acordé de una foto que me llegó, que la primera foto era un cráneo de un animal, así como con o sea, dientes como de sable, así, bien feo. La segunda foto era cómo lo armaban los zoólogos, los paleontólogos, y armaban un monstruo horrible. Y la tercera foto era lo que era, y era un gato, güey. Claro, por ejemplo, qué buena analogía. Claro. O sea, no es que yo no es que yo quiero ser el renegado de la ciencia, que no creo, al contrario, si yo soy un fiel defensor de la ciencia y del método científico hasta el infinito. Lo que yo a veces pienso es que los modelos nos faltan, porque son vacas esféricas todavía. Sí, está bueno eso, es que uno tiene que ser humilde también, porque algunas veces uno ve, no sé, algunos científicos así que se las dan y que calculamos la constante cosmológica con tanto, pero pues, son vacas esféricas. Sí, son vacas. Sí, pero oye, en defensa
pero hay algunas vacas más entretenidas que otras. Yo creo que la materia oscura tiene la gracia, el hecho de que son como fantasmas. O sea, el 23% de la masa del universo, comparado con el 5% de lo visible, significa que está acá, o puede estar por acá. Significa que yo no la toco, no la siento, pero está ahí, escaleta, y que puedo hacer un experimento que sea sensible. Y eso es lo que son los experimentos subterráneos, que me tengo que meter debajo de miles de metros de roca, en una mina o en una montaña, para aislarme de todo posible interferencia, porque a lo mejor esa materia oscura que está va a interactuar con un experimento hipersensible. Es como intentar buscar fantasmas. Sí. Disculpa, Juan Carlos, como que hay de eso que yo no desconozco el tema. ¿De verdad hay experimentos funcionando de eso? Los subterráneos que quieren detectar la manera directa. De forma directa, detección directa de materia oscura. Ya. Detección directa. No con los colisionadores lo que quieren que salga volando después del choque del auto, digamos, que son los protones. Ya. Quieren que salga una materia oscura de ahí y ellos de alguna forma se dan cuenta, salió una cuestión volando que de alguna forma yo puedo identificar reconstruyendo el auto roto. Pero esa es una detección un poco indirecta. Porque en realidad veo otras cosas y me faltó algo. ¿Cuál es la materia oscura? Pero tú podrías hacer detección directa, que pero como interactúa en algunos casos, en algunos modelos, en alguna vaca esférica, digamos, tiene la capacidad de interactuar de tal forma de que yo podría, en un experimento hipersensible, a lo mejor pillar algunos eventos. Disculpe, ¿cuál es el principio así, esencial de esos experimentos? ¿Cómo funcionan? Con cambio de temperatura. Yo la verdad es que no. Por eso que, de hecho, hay unos buenos que dicen que que pillaron materia oscura. Pero los ¿cómo se llama? Un par de semanas atrás. ¿Cómo? No, es que le mandé un paper a Rodrigo de eso. De la detección pucha, no lo vi, Mauro, perdón, no lo vi. Claro, entonces el tema es que se podría deber, la señal se podría emular, la misma señal de la materia oscura, se podría en este caso emular con cambios estacionales del clima. Entonces, que baja la temperatura en invierno, entonces es muy sensible a las cosas, a los cambios de temperatura del experimento, y podría ser que los tipos estén viendo lo que creen que ven con materia oscura, podría ser simplemente debido al clima. Y por eso que los tipos les interesaba mucho que el experimento fue hecho en el hemisferio sur, que se haga uno en el hemisferio norte, con eso eliminas esa posible explicación, porque ahí tenés para comparar. Es como el experimento con el horóscopo. Digamos, con el horóscopo. De la cosa experimental, digamos. Pero son muy, muy sensibles y usan finalmente en el fondo son como muy sensibles a los cambios de temperatura del experimento. Oiga, muchachos, interesante, no sabía. No sabía, Mauro, no vi el paper que me mandaste, no caché. Era uno que había detectado una partícula de materia oscura. Era un posible candidato. ¿Cómo? Era un posible candidato de materia oscura. Pero es una partícula, y es de ese experimento que dice Juan Carlos. Sí. Pero, claro, sí, hay un experimento que, de acuerdo a sus estándares, ellos deberían haber visto materia oscura. Pero probablemente están viendo algo que no entienden, porque son experimentos de muy alta sensibilidad. Entonces, a lo mejor es algo que ellos no tenían considerado como un posible background, posible ruido, que no entienden, y eso es lo que están viendo. No significa siempre que están realmente observando. Uy, ¿y cómo es la distribución de la cuestión? O sea, porque claro, tú decís que las probabilidades, la cuestión está por todos lados y es como un fantasma, como tú decís, entonces es omnipresente la cuestión. Qué interesante. Tiene vientos de materia oscura. ¿Cómo sí, o sea, porque se mueve por efectos gravitacionales, pues, sí. Finalmente yo no me sé. Hemos explicado todas las teorías conspirativas y de fantasmas existentes. Ectoplasma, el ectoplasma. El ectoplasma. Los cazafantasmas. Se llama digamos, la distribución del universo. Para nada, digamos. No soy experto en el tema tampoco, ni la detección directa,
ni de observaciones de telescopio, solo hablo de aspecto general nomás. Pero finalmente la cuestión tiene interacción gravitacional, entonces interactúa con los otros cuerpos que tienen gravedad y de alguna forma se mueve, entonces está en movimiento, digamos. Así que pueden haber flujos de materia oscura para un lado, y finalmente va a tener una dinámica gobernada por la gravedad. Así como los cuerpos en el espacio se mueven debido a la gravedad, las galaxias, qué sé yo. Ya, sabemos que existe. Pero esta cuestión es como un gas. ¿Cómo? Sabemos que existe, pero no sabemos qué es. No sabemos, claro, no se sabe. Y finalmente podría ser que ni siquiera que sea, como dijo Parra en un momento, que a lo mejor es un efecto de una modificación de la gravedad a una cierta escala. Que en realidad no sea una partícula. Que sea una nueva física que desconocemos. Eso no está descartado. Oigan, por tercera vez les digo, se acabó el tiempo. Se acabó. Maldición. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, porque yo tenía muchas preguntas para continuar. Ya, pero en este momento debiera estar sonando ya Coltrane. Ya, entonces voy a poder decir mi palabra favorita del programa, que es cortina musical. Y la cortina musical ahora viene entrando. Sí. Oye, gracias Juan Carlos por venir. Estamos muy contentos, yo lo pasé muy bien y me quedé con muchas dudas, lo cual siempre es bueno. Y espero que, no sé, les haya gustado a nuestros telespectadores y mándenos comentarios. Y si les gustó Juan Carlos, pídanlo de nuevo. Buenas noches, muchachos. Voy a cortar. Buenas noches. ¿Algo que decir, Mauro? No. No, fantástico. ¿Y tú, Juan Carlos, no queréis mandarle saludos a tu abuelita o algo así, no? No, se murió. Chao.